va al frontal para decir, Miguel Hidalgo, maestra. ¿Sí? Entonces, ese circuito neurolingüístico visita esas dos áreas cerebrales. ¿Qué tal? Buen día. Me da muchísimo gusto nuevamente estar con ustedes. Soy Alfonso Castro y estoy en Escuela para Padres, donde manejamos temas de consulta fuera de la consulta. El día de hoy hablaré sobre el lenguaje. Imagínense qué tema tan apasionado. Serán 3 capítulos de lenguaje. En este primero hablaré generalidades del lenguaje, desde su aparición hasta cómo se lleva a cabo en nuestro cerebro. En el próximo video hablaré sobre todos los aparatos, órganos y sistemas que contribuyen para poder hablar. Y en el último hablaré sobre la patología del lenguaje, ese gran problema que nos preocupa y nos trae, pero pariendo chayotes a todos los padres de familia sobre el niño. Muy bien, ¿se imaginan qué interesante es el lenguaje? Siempre he pensado de una forma mágica y de una forma fantasiosa, de que si las funciones se pelearan e hicieran una junta, las funciones cerebrales, para ver cuál es la más importante, definitivamente, pues el lenguaje saldría ganando, definitivamente. El lenguaje es una función sumamente importante. El lenguaje es una función sumamente, aparte de apasionante por todo lo embrocado que está para poder hablar y entender y demás cosas, porque toda la gente asociamos el lenguaje solo con el habla. Y no, el lenguaje también es pensado, el lenguaje es interiorizado, el lenguaje es abstracto. Hay lengua de señas, hay lenguaje corporal, etcétera, etcétera. ¿Se imaginan, queridísimos padres de familia? Antes, en la prehistoria, obviamente el ser humano se comunicaba a través de sonidos guturales, a través de gruñidos y demás cosas. Y hace 2.400.000 años empieza por una verdadera necesidad los sonidos y la emisión lingüística con un significado. 2.400.000 años. Dice, el lenguaje humano, debido a su nivel de complejidad y sofisticación, nace por una verdadera necesidad hace ese tiempo, 2.400.000 años. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nace? Nace muy importante por 5 cosas importantes. En primer lugar, obviamente, pues no teníamos toda la sofisticación como mencionábamos que teníamos ahorita, ¿verdad? Pero solamente había necesidad para la reproducción, había necesidad para la alimentación, había necesidad para comunicarse en cuanto a eso, pero no una conversación y demás cosas como yo lo estoy llevando a cabo con ustedes, queridos padres de familia. Entonces, ¿cuáles son esas 5 partes por las que nace el lenguaje? 1, denominación de objetos. Porque yo pudiera decir, sí, pero ¿esto qué nombre tiene? ¿Qué nombre tiene? ¿Qué nombre tiene? ¿Qué nombre tiene? Entonces, 1, denominación de objetos. 2, propio sistema de signos. De acuerdo a los diferentes lugares y etnias, hasta la fecha, todo mundo tenemos un propio sistema de signos. De hecho, todavía hasta la fecha existen los famosos regionalismos. ¿Sí? No es lo mismo como lo mencionamos en una parte, como lo mencionamos en otra y demás cosas. Esa fue la segunda parte por la necesidad que apareció. La tercera fue perfeccionamiento de posibilidades expresivas. La forma, el tono, el timbre, la intensidad, el volumen con que se le da a cada una de las cosas. Después, el lenguaje nos permite el máximo grado de abstracción. El máximo grado de abstracción es, por ejemplo, la situación comunicativa con la que yo me dirijo, entono, digo y menciono la palabra. Y por último, el pensamiento interiorizado o lenguaje pensado. Es frecuente que yo le diga a los papás, bueno, dentro de todo el problema, tu hijo trae un problema de lenguaje. No, doctor, mi hijo sí habla. Sí, porque nada más pensamos, como les decía, que ese es el lenguaje. No, el lenguaje también es un lenguaje pensado.
un lenguaje interiorizado, y esa fue otra de las cosas por las que nace por una verdadera necesidad. Muy bien, el lenguaje es una función psicológica y cognitiva. Psicológica, obviamente, por la necesidad de comunicación, y cognitiva por el conocimiento que adquirimos y damos a través del mismo. El lenguaje se da a cabo a través de la voz, que ustedes me están escuchando, y a través del habla que es la articulación, que es el siguiente video que vamos a ver en todos los órganos, aparatos y sistemas que aparecen. Muy bien. El ser humano, les decía, empieza a comunicarse a través del gruñido, a través de las señales, a través de la agresividad, a través de la impulsividad. Y ahora, ¿cómo lo hace? Muy bien. Bueno, realmente lo estamos haciendo exactamente igual. El cerebro sigue siendo el mismo cerebro. Ha evolucionado el cerebro. Pero hasta la fecha sigue existiendo lo que se llama el circuito neurolingüístico, que ya en uno de los videos anteriores les hablé sobre cómo se lleva a cabo la atención, la percepción, la memoria. Es algo parecido al lenguaje. El circuito neurolingüístico existe iniciando a través de un estímulo que el niño recibe, el niño o quien sea que tenga cerebro, que el niño recibe, lo pasa al cerebro hasta la parte de atrás, luego lo interpreta a través de los parietales y temporales, y luego ¡pac!, va la emisión. Va la emisión en cuanto al habla, en cuanto al sonido, en cuanto a la intención comunicativa que tenga de lo que quiere decir. Bien, ese circuito neurolingüístico, una de las partes que más importa son dos áreas cerebrales. El área de Broca, que está en la parte frontal. Ya sabes dónde está el frontal, padre de familia. Que está en la parte frontal, sobre todo en la parte frontal de la tercera circunvolución, del tercer seso, del tercer gyrus del lóbulo frontal izquierdo. También tenemos en el derecho, pero en el izquierdo está nuestro lenguaje materno, en este caso, bendito castellano, el que estoy utilizando. En el lado derecho también existe esa área, pero existe esa área para la intención de otros idiomas, el lenguaje de señas, el lenguaje interiorizado, el lenguaje, o sea, existe otra cosa, y aparte existe la especialización de la lengua del lado derecho. Todo lo tenemos. Área de Broca en el frontal. Y en el temporal, el área de Wernicke, o Wernicke, como le quieras poner. Wernicke, que es donde está el lenguaje pensado. El circuito neurolingüístico tiene que ir a esas dos terminales. Tiene que ir a esas dos terminales para darle el punto. Repitiendo. Das el estímulo. La maestra dice, Panchito, ¿quién fue el padre de la patria? El niño recibe el estímulo. Llega al occipital. Ve a la maestra. Escucha. Va al parietal. Le da el toque afectivo, el padre de la patria, un curita que era medio calvo y que andaba con sotana y demás. Va al temporal, pues el padre de la patria es Miguel Hidalgo, claro que sí. ¿Le diré o no le diré? No, me voy a ver muy gandalla. Y luego va al frontal para decir, Miguel Hidalgo, maestra. ¿Sí? Entonces, ese circuito neurolingüístico visita esas dos áreas cerebrales. ¿De acuerdo? Independientemente de esas dos áreas cerebrales, el lenguaje también se da por diferentes áreas, por diferentes etapas, que es cuando el padre nos debemos de preocupar. Caray, ¿qué tan bien va mi niño? ¿O qué tan mal viene mi niño? Por ejemplo, en los primeros meses, los sonidos guturales, que se comunica a través de sonidos guturales que tienen un sentido que poco a poco se va haciendo la especificidad del mismo. Después de los 5 o 6 meses, el balbuceo, como si estuviera conversando el niño. Si tú lo grabas, si tú lo escuchas, parece una conversación. Y antes del año, el monosilabeo. El monosilabeo que es el no, sí, pa. Aunque el pa no significa papá, o sea, es un monosílabo nada más. Toda esa área es el área o fase presilábica que luego lo podrán ver ustedes con alguna pedagoga, con alguna maestra, con alguna foniatra y demás cosas. Bien, esta es solo la introducción del lenguaje, querido padre de familia. La próxima semana
hablaré sobre los órganos, aparatos y sistemas que contribuyen para que esto se lleve a cabo. Me dio mucho gusto estar nuevamente contigo. Un gran abrazo. Vive tu vida intensamente y recuerda la gran responsabilidad que tienes de sacar adelante a tu hijo. Hasta luego.